Buenas noches, maestra. Hoy le vengo a mostrar una presentación sobre funciones trigonométricas. Para empezar, ¿qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Las últimas cuatro se definen en relación a las dos primeras funciones, aunque se pueden definir geométricamente por medio de sus relaciones. Existen dos tipos de funciones trigonométricas: las funciones trigonométricas directas y las funciones trigonométricas recíprocas. Las directas. Las funciones trigonométricas directas son funciones muy utilizadas en las ciencias naturales para analizar fenómenos periódicos tales como movimientos ondulatorios, corriente eléctrica alterna, cuerda vibrante, oscilación de péndulos, ciclos comerciales, movimientos periódicos de los planetas, ciclos biológicos, etc. En aplicaciones de las funciones trigonométricas relacionadas con el fenómeno que se repiten periódicamente, se requiere que sus dominios sean conjunto de números reales. Función coseno. La función coseno es la función definida por f por x igual a cos x. Características. Dominio. Rango. Periódico de la función seno es 2pi radio. La función y es cos x es para que cos menos x sea igual a cos x para todo x en R. La gráfica de y cos x intercepta al eje x en los puntos cuyas abscisas son x igual a 2pi más npi para todo el número entero n. El valor máximo de cos x es 1 y el valor mínimo es menos 1. La amplitud de la función y es igual a cos x 1. La función seno. La función seno definida por f por x es igual a seno x. Características. Dominio R. Periodo de la función seno es 2pi radio. La función y igual a seno x es impar, ya que seno menos x es igual a menos seno x para todo x en R. La gráfica de y seno x intercepta al eje x en los puntos cuyas abscisas son x igual a npi para todo el número entero n. El valor máximo de seno x es 1 y el valor mínimo es menos 1. La amplitud de la función y es seno x igual a 1. La función tangente. La función tangente es la función definida por f por x igual a tan x. Características. Dominio R. Rango R. La función tangente es una función periódica y su periodo es n. A función y igual a tangente x es una función impar, ya que tan menos x es igual a menos tan menos x. La gráfica de y igual a tan x intercepta al eje x en los puntos cuyas abscisas son x igual a n para todo número entero n. Funciones trigonométricas recíprocas. En lugar de a sobre c podemos considerar c sobre a. En lugar de b sobre c podemos considerar c sobre b. En lugar de a sobre b podemos considerar b sobre a. Estas nuevas razones son las razones trigonométricas recíprocas. Aquí tenemos que el seno a es igual a opuesto, que es igual a sobre hipotenusa, que es la c. Y la cosecante a es igual a la hipotenusa, que es c, sobre opuesto, que es igual a. La cosecante. La cosecante es el recíproco del seno. Es la razón de la hipotenusa entre el lado opuesto al ángulo dado en un triángulo rectángulo. La secante. La secante es el recíproco del coseno. Es la razón de la hipotenusa entre el lado adyacente al ángulo dando un triángulo rectángulo. Cosecante a adyacente sobre hipotenusa, que es igual a b sobre c. Secante a hipotenusa sobre adyacente, que es c sobre b. La cotangente. La cotangente es el recíproco de la tangente. Es la razón del lado adyacente entre el lado opuesto del ángulo de un triángulo rectángulo. Tangente a es igual a opuesto sobre adyacente, que es igual a sobre b. Cotangente. Cotangente a es igual a adyacente sobre opuesto, que es igual a b sobre a. Descripción verbal.
Cosecante. La cosecante es recíproca de seno. Secante. La secante es recíproca de coseno. Cotangente. La cotangente es recíproca de tangente. ¿En dónde se utilizan y para qué son útiles? Posee numerosas aplicaciones. Las técnicas de triangulación, por ejemplo, son utilizadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancia entre puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélites. El Canadarm2, un brazo manipulador robótico gigantesco de la Estación Espacial Internacional. Este manipulador es operado controlando los ángulos de sus articulaciones. Calcular la posición final del astronauta en el extremo del brazo requiere un uso repetido de las funciones trigonométricas, un uso repetido de las funciones de esos ángulos que se forman por los varios movimientos que se realizan. Ángulos notables. En la actualidad, para obtener el valor de una razón trigonométrica a partir de un ángulo dado, simplemente se utiliza una calculadora en la que se introduce el valor del ángulo dado y se evalúa en la relación trigonométrica requerida. Los valores de estas razones también se pueden obtener utilizando triángulos rectángulos cuyos ángulos serán a los que se les quiere encontrar sus razones trigonométricas. En ocasiones este método es muy engorroso, ya que para crear los triángulos se deben realizar bastantes operaciones. Sin embargo, existen ángulos en los que es muy fácil. A estos ángulos se les conoce como ángulos notables. Valores de las razones trigonométricas para ángulos notables: 30 grados, 45 grados, 60 grados. Son aquellos triángulos rectángulos donde, conociendo las medidas de sus ángulos agudos, se puede saber la proporción existentes entre sus lados. Las razones trigonométricas seno, coseno y tangente aparecen muchísimas veces en las matemáticas relacionadas a cualquiera de sus ramas, y en muchas ocasiones estamos obligados a calcular el valor de ellas en ciertos ángulos. Los que más suelen aparecer en estos 5 los pongo en contexto. A ver, estos ángulos son los más característicos del primer cuadrante, el cual sería seno A es igual a cateto opuesto sobre hipotenuso. Y cosecante A es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Estos ángulos son los más característicos del primer cuadrante. Ahora, de lo que nos interesa es saber cuáles son los valores del seno, del coseno y de la tangente de estos ángulos. Los de los ángulos característicos de los otros cuadrantes pueden obtenerse a partir de ellos. Razones trigonométricas de 30 y 60 grados. La altura divide al triángulo equilateral en 2 triángulos rectángulos iguales, cuyos ángulos miden 90, 60 y 30 grados. Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. A partir de cualquier ángulo agudo a menor de 90 grados, es posible construir un triángulo rectángulo ABC con el que puedes apreciar en la siguiente figura. Ahí se las estaré dejando. Aquí en la presentación. Triángulo rectángulo en el que se muestre la hipotenusa y los catetos. Triángulo rectángulo. Cualquier triángulo rectángulo posee 2 ángulos agudos y uno recto. Teniendo en cuenta dicha figura geométrica y los ángulos formados en cada uno de sus vértices, puede ser que se obtenga una serie de razones que perciben el nombre de razones trigonométricas conocidas como seno, coseno, tangente, cosecante y cotangente. Y les voy a explicar cuáles son de cada una de esas. El seno de un ángulo agudo A es el cociente entre la longitud del cateto opuesto C al ángulo y la longitud de la hipotenusa A. Se representa como sen A o sin A. Coseno. El coseno de un ángulo agudo A es el cociente entre la longitud del cateto antiguo B al ángulo y la cosecante, que es igual a A. Tangente. La tangente de un ángulo agudo A es el corriente entre la longitud del cateto opuesto del ángulo al ángulo C y la longitud del cateto opuesto B se presenta como TG o tan, que es igual a A. Tan, cateto opuesto, catete continuo, CB. De las definiciones anteriores es posible deducir que TGA es igual a sin A cos A. La cosecante de un ángulo agudo A es la relación inversa del seno. Es decir,
El cociente entre la longitud de la hipotenusa A y la longitud del cateto opuesto al ángulo C se representa como cosec A o cos A. Cosecante A es igual a un seno A igual a hipotenusa cateto opuesto a C. Secante. La secante de un ángulo agudo A es la relación inversa del coseno, es decir, el cociente entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto continuo al secante A, un cosecante A, hipotenusa cateto continuo AB. Contangente. La cotangente de un ángulo agudo A es la corriente entre la longitud del cateto continuo del ángulo C y la longitud del cateto opuesto B. Y se representa como cot o signos en el plano cartesiano. Son aquellos ángulos que tienen su lado terminal en algunos de los 4 cuadrantes de nuestro plano cartesiano. Partiendo de esto, se hace sumamente necesario e imperativo el conocimiento de que ellos son los ángulos de 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Y se utilizan mucho en diversas operaciones en el área de la trigonometría, por lo cual debemos conocer cuál es el valor de las 6 principales funciones trigonométricas para cada uno de ellos. Esto lo podemos calcular partiendo de la base y análisis de saber si cada uno de estos ángulos tienen valores en el eje X o en el Y, ya que si tienen valores en el eje X, signos de las funciones trigonométricas. La función seno es positiva en los cuadrantes 1 y 2 y negativa en los cuadrantes 3 y 4. La función coseno es positiva en los cuadrantes 1 y 4 y negativa en los cuadrantes 2 y 3. La función tangente es positiva en los cuadrantes 1 y 3 y negativa en los cuadrantes 2 y 4. Diferencias entre teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. En la trigonometría se tienen que sacar los lados mediante coseno, secante y tangente. En el teorema de Pitágoras es que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Aplicación. El famoso Galileo Galilei utilizó el teorema de Pitágoras para determinar la medida de algunas montañas lunares. De conocer la altura de un edificio sabiendo la medida de la sombra que proyecta y la distancia del punto más alto del edificio al extremo de la sombra. Se desean bajar frutos de un árbol de naranjas para ello se requiere construir una escalera que sea capaz de alcanzarlos, sabiendo la altura en la que se encuentran los frutos y la distancia del árbol a la base de la escalera. Eso sería todo por mi presentación. Y aquí dejaré las referencias de donde saqué la información que mostré. Muchísimas gracias. Buenas noches.